En este video vamos a empezar a ver las diferentes pruebas de hipótesis que podemos realizar. En el siguiente video vamos a ver ejemplos de cada una de estas pruebas. Entonces esto va muy relacionado con la estimación y la determinación de intervalos de confianza. Entonces, cuando tenemos una población a la cual se le conoce la desviación estándar y queremos estimar la media, entonces realizamos pruebas Z, que se le llaman Z-test. Podemos tener prueba Z de una muestra, donde comparamos la media de una muestra a un valor esperado. Tenemos un valor que alguien propuso, un valor que sacamos de la literatura, por ejemplo, y ese sería nuestro μ0. O podemos tener una prueba de dos muestras, donde comparamos las medias de dos muestras. Cuando no se conoce la desviación estándar de la población, entonces es cuando realizamos las pruebas T. Estas en realidad son la mayoría de las pruebas que se realizan, muy rara vez se tiene la información necesaria para realizar la prueba Z, y entonces la prueba T es la que más se utiliza. De manera similar podemos tener una prueba T de una muestra, donde comparamos la media de esa muestra con un valor esperado de la población. Podemos prueba T de dos muestras independientes. Aquí vamos a comparar dos muestras diferentes a ver si provienen de la misma población, si tienen la misma media. Podemos tener la prueba T de dos muestras dependientes, que aquí lo que hacemos es comparar la media de la misma muestra. Las mismas observaciones se realizan sobre los mismos objetos antes y después de un evento o proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo 5 muestras de roca, y esas 5 muestras de roca les realizo un análisis antes de aplicarle un proceso y después de aplicarle un proceso, y lo que voy a hacer es comparar esa diferencia. Se le llama dependiente porque estoy realizando o comparando la misma muestra en diferentes condiciones. Y tenemos la prueba T de correlación, que lo que hace es comparar el coeficiente de correlación con un valor de 0. O sea, intento determinar si la correlación es igual a 0 o no. O sea, ver si la correlación es válida. Entonces esta es una representación visual de estas pruebas. La prueba T de una muestra a la izquierda, entonces tengo mi población, que sería la curva de densidad, la curva negra, y el valor que yo obtengo de la media de mi muestra sería esa línea roja. Entonces yo estoy comparando a ver si esa línea roja, el valor de ese punto, puede o no provenir de esa población. La prueba T de dos muestras independientes, entonces tengo dos muestras, cada una de esas muestras puede tener su distribución, e intento determinar si esas dos muestras son iguales o no, si provienen de la misma población o no. La prueba T de dos muestras dependientes, entonces tengo la misma muestra antes y después de un proceso, y entonces intento determinar si hay una diferencia en esa media después de que se ha presentado o se ha realizado cierto proceso sobre las mismas muestras antes de ese proceso. Por eso es que aparecen las dos curvas en azul, representando la misma muestra. Y la prueba T de correlación, de nuevo, lo que hace es determinar si el coeficiente de correlación que yo determino pudiera ser 0 o no. Si no pudiera ser 0, entonces quiere decir que es un coeficiente de correlación válido. Cuando estoy haciendo comparaciones, esto, bueno, como vamos a ver, puedo hacerlo con una prueba ya definida, pero realmente todo esto es en base a modelos lineales. Entonces, en el caso de cuando estoy comparando una variable numérica en dos grupos, entonces puedo escribir el modelo lineal como y, siendo esa variable numérica va a ser igual a un intercepto más una pendiente y esa variable x, donde x es una variable nominal de grupos, en este caso dos grupos, en el caso de la diapositiva, el grupo A y el grupo B. Aquí la diferencia es que si traducimos
esta variable nominal a los interceptos y pendiente, el intercepto va a ser el estimado de la media del grupo A y la pendiente va a ser el estimado de la diferencia entre la media del grupo B con respecto a la del grupo A. En el ejemplo de acá tenemos que esta es la ecuación. Estos son los datos. Este es el grupo A, que es el grupo de referencia en este caso. ¿Por qué? Porque es por orden alfabético. Y si tenemos x1, que sería mi variable agrupadora, si tenemos x1 igual a 1, entonces va a pertenecer al grupo B. Si tenemos x1 igual a 0, entonces va a ser al grupo A, ¿verdad? Porque si esto es igual a 0, esta pendiente o este coeficiente tiende a 0 y lo único que me queda es el intercepto. En el modelo lineal, cuando x es igual a 0, cuando x1 es igual a 0, y aquí va a ser o 0 o 1. Esto es como un switch, o es o no es, ¿verdad? O estoy calculando el valor para el grupo B o no lo estoy calculando para el grupo B. Entonces, en este caso, si no lo estoy calculando para el grupo B, lo estoy calculando para el grupo A. Entonces, cuando x1 es igual a 0, este coeficiente o esta parte va a ser igual a 0. Entonces, mi valor estimado, mi ecuación, va a ser el intercepto, que va a ser el valor de la media del grupo A. Entonces, en este caso sería 31.1. Y si lo vemos acá, 31.1 es más o menos en el gráfico, ahora parece ser el valor de la media del grupo A. Ahora, cuando x1 es igual a 1, entonces enciendo ese switch y ya ahora sí voy a tomar en cuenta la segunda parte de la ecuación. Entonces, en este caso, bueno, negativo, entonces me dice x1 es b, ¿verdad? Y b sombrerito guión abajo, o subíndice b mayúscula es menos 1.4. ¿Eso qué quiere decir? Que la media del grupo B está 1.4 unidades por debajo de la media del grupo A. Y eso lo podemos ver acá. La media del grupo A, la media del grupo B, y vemos que hay una diferencia negativa del grupo B con respecto al grupo A. Entonces está indicado por este corchete y el coeficiente del grupo B. Hacer una comparación entre grupos, entre dos grupos, es lo mismo que hacer un modelo lineal donde mi variable independiente es una variable nominal donde tengo los grupos, en este caso los grupos, y el intercepto va a ser igual a la media del grupo A y la pendiente va a ser igual a la diferencia entre la media del grupo B con respecto al grupo A. Cuando ese coeficiente es negativo, quiere decir que la media del grupo B es inferior a la del grupo A, y cuando el coeficiente es positivo, quiere decir que la media del grupo B es mayor a la del grupo A. Todas estas pruebas tienen supuestos. Primero está la suposición de independencia. Eso obviamente no aplica para el caso de la prueba T de muestras dependientes, pero esto lo que quiere decir es que cada una de mis observaciones de mi muestra tiene que ser independiente una de la otra. ¿Okay? Yo llego y saco una muestra de suelo en un sitio y llego y saco muestra de suelo de otro sitio. Esas dos muestras no están relacionadas, son independientes una de la otra. Eso la mayoría de las veces no es problema en nuestro caso. La normalidad, las muestras
pueden desviarse ligeramente siempre y cuando esa asimetría no sea muy pronunciada. Los que tienen que ser perfectamente normales. Pueden tener cierta asimetría, ¿verdad? Siempre y cuando no sea muy crítico. La igualdad de varianzas, esto obviamente se da más cuando estoy comparando diferentes muestras, diferentes grupos. Es más robusta si el tamaño de las muestras es igual, pero si el tamaño de las muestras es diferente, es más sensible. Entonces la normalidad, hay pruebas estadísticas para determinar la normalidad, pero lo más sencillo es hacerlo de manera visual. Podemos hacer un gráfico de caja de bigotes si la línea de la mediana está muy hacia uno de los extremos, entonces eso puede ser indicación de que no sea normal, pero si anda más o menos alrededor del centro, entonces podemos decir que esa muestra presenta una distribución normal. Podemos hacer lo que se llama un gráfico QQ, donde hacemos un gráfico de los valores con respecto a los cuantiles, y entonces tenemos unos 9 puntos y una línea que sería con pendiente de 1. Si los puntos caen en la mayoría alrededor de esa línea y no hay mucha desviación de los puntos con respecto a esa línea, entonces podemos decir que la muestra está normalmente distribuida. Y lo otro, también obviamente podemos realizar un histograma de densidad con su curva de densidad para determinar si se aproxima a una distribución normal. La comparación para igualdad de varianzas o divisiones estándar lo puedo hacer muy empíricamente, digámoslo así. Comparo las dimensiones estándar de las muestras y si andan más o menos iguales, entonces puedo asumir que son relativamente similares. Hay test estadísticos o pruebas estadísticas llamadas formales que puedo usar para determinar esa igualdad de varianzas, y las cuales están mostradas en la diapositiva. Está la prueba de Bartlett, que utiliza la estadística chi-square y se hace sobre la media. Está la prueba de Levin, que usa el estadístico F y de nuevo usa la media. La prueba Brown-Forsyth utiliza el estadístico F y es el homólogo de Levin, pero usando la mediana. Entonces se considera más robusto cuando hay posibilidad de valores extremos, valores atípicos. Todas estas tres puedo aplicarlas cuando tengo dos o más muestras. La prueba F, esa es específica para dos muestras y está basada en la media. Entonces vamos a verlas en algún momento, pero no es tan prioritario porque mucho de esto se hace de manera empírica. Si yo ando detrás de la idea de pruebas sobre varianzas y desviaciones estándar, entonces sí tengo que hacer definitivamente estas pruebas. Pero si lo quiero hacer para determinar el supuesto de igualdad de varianzas, no es necesario hacer un test estadístico solo para determinar esa igualdad de varianzas. De manera empírica es suficiente. En la presentación pasada vimos pruebas de hipótesis y vimos que era o se rechaza H0 o no se rechaza. O sea, es blanco y negro. O hay un efecto o no hay. Pero así como cuando vimos la de esta estadística bivariable, vimos la covarianza y la correlación. La covarianza nos dice si hay una relación entre variables. El coeficiente de correlación nos decía la magnitud de esa relación. Entonces, cuando determinamos si hay o no un efecto, principalmente si determinamos que sí hay un efecto, es importante determinar qué tan grande es la magnitud de ese efecto. Porque puede ser que el efecto sea grande o muy pequeño, entonces, aunque estadísticamente es significativo, de manera práctica, la importancia práctica en el tamaño de la magnitud de esa diferencia de relación no es importante. Entonces hay que
determinar la significancia estadística y la significancia práctica de ese efecto. Entonces, como dice, indica la importancia práctica de un efecto. Un efecto puede que se pueda determinar especialmente si tiene un tamaño de muestra muy grande, pero si el tamaño del efecto es muy pequeño, entonces es prácticamente imperceptible. Dentro de lo posible, es recomendable reportar intervalos de confianza para estos tamaños de efecto también. No solo para el estadístico, sino también para el tamaño del efecto. Entonces podemos tener dos tipos de tamaño de efecto. Cuando lo que estamos haciendo es analizando la diferencia de media entre grupos, usamos lo que se conoce como el Cohen D o el D de Cohen. Y si estamos analizando asociación o relación entre variables, pues tenemos diferentes tamaños de efecto. El coeficiente de correlación, ese ya de por sí es una medida estandarizada del tamaño del efecto. El coeficiente de determinación, que también lo hemos visto, es otra medida de asociación. El eta cuadrado o parcial se interpreta igual que el coeficiente de determinación. Y el phi y la v de Kramer se interpretan de manera similar al coeficiente de correlación. Esos los pongo aquí porque vamos a ver más adelante cuando hagamos las diferentes pruebas estadísticas que dependiendo de la prueba estadística, así va a ser el tamaño del efecto que se tiene que reportar. Entonces, volviendo un poco al cuadro aquel de no rechazar, rechazar H0, podemos reemplazar por si el tamaño del efecto es pequeño o grande. Entonces, ¿qué pasa si el tamaño del efecto es grande y no rechazamos H0? Entonces quiere decir que probablemente no hay efecto, porque el efecto es muy pequeño, entonces no se rechaza H0, quiere decir que no hay diferencia, por ejemplo, y el tamaño de la muestra en este caso no afecta. Ahora, ¿qué pasa si no rechazamos H0 y el efecto es grande en realidad? Entonces debes que el efecto es importante. Y aquí probablemente lo que esté pasando es que la muestra no fue lo suficientemente grande, o sea, no tiene suficientemente poder, la prueba no tuvo suficientemente poder para determinar ese efecto. Si rechazamos H0 y el efecto es pequeño, si el efecto es pequeño, probablemente no hay efecto. Entonces, si rechazamos H0 quiere decir que el tamaño de la muestra resulta en rechazo. Aquí es cuando tener un tamaño de muestra muy grande va a resultar en rechazar H0, pero en realidad el tamaño del efecto que estamos analizando es muy pequeño. Y si rechazamos H0 cuando el efecto es grande, entonces tenemos un efecto importante y suficiente potencia para haber encontrado ese efecto. El Cohen D tiene diferentes fórmulas dependiendo de la prueba que estemos usando. Si tenemos una prueba Z, lo que hacemos es simplemente la media muestral menos la media poblacional dividida por la desviación estándar, o sea, este es nuestro estadístico Z. La prueba T de una muestra sería nuestra media muestral menos nuestra media poblacional dividida sobre la desviación estándar. Vean que no estamos dividiendo la desviación estándar por el tamaño de la muestra, sino que simplemente es una relación con respecto a la desviación estándar de la muestra para esa diferencia de medias. Cuando tengo dos muestras dependientes, entonces realizo esa diferencia de muestras dentro del proceso antes y después, y lo que se le conoce como una desviación estándar promedio, donde simplemente agarro la desviación estándar o la varianza de la muestra 1 antes de la muestra 2 después, la promedio, y eso le saco la raíz, entonces esa va a ser mi desviación estándar promedio. Cuando tengo dos muestras dependientes, puedo escoger un tamaño de efecto dependiendo de si el tamaño de mi muestra es pequeño o no. Si el tamaño de mi muestra es suficientemente grande, o sea, n mayor a 30, entonces sería la fórmula esta, donde tenemos la diferencia de medias y lo que se le conoce como la
y desviación estándar combinada. Y para hacer un ajuste por el tamaño de muestra pequeño, entonces simplemente agrego este factor a esta misma fórmula que tenía aquí arriba. Entonces, en caso de muestras pequeñas, n menor a 30, entonces es mejor realizar esta corrección. Para ver un poco de manera gráfica, podemos ver en el sitio web que está en la diapositiva, es este que está acá, entonces es interpretación del COEM-D. Entonces vemos que cuando tenemos un D de Cohen muy pequeño, ¿verdad? La diferencia entre una muestra y otra es mínima, o sea, no hay diferencia realmente. Conforme ese tamaño de efecto va incrementando, entonces vemos cómo esas dos muestras se van separando cada vez más, y entonces este Cohen precisamente lo que está midiéndome es esa separación, esa diferencia entre esas dos muestras, entre la distribución de esas dos muestras. ¿Okay? Entonces, de manera gráfica, esto es lo que estamos haciendo, era similar a lo que mostraba antes con la representación de las pruebas, donde estoy comparando una distribución con respecto a otra. Tengo estos dos casos, les voy a hacer la pregunta, ustedes pueden parar el video para tratar de responderla y después yo les doy la respuesta. Tengo estos dos casos donde la desviación estándar es la misma para los cuatro casos. ¿Sí? La desviación estándar es la misma para las cuatro muestras. Yo sé que tal vez no lo parezca, pero sí es. Entonces, en este caso, ¿cuál de estas dos comparaciones va a tener un tamaño de efecto mayor? Okay. En este caso, la respuesta sería la de la derecha. Porque si nos volvemos a la diapositiva anterior, vemos que para dos muestras está nuestra diferencia de medias y nuestra desviación estándar. Si nuestra desviación estándar es la misma, lo que va a gobernar esa diferencia, ese tamaño de efecto, va a ser la diferencia de medias. Y en este caso la diferencia de medias es mayor en el caso de la derecha. La misma pregunta, aquí, ¿cuál sería la comparación que tiene un tamaño de efecto mayor? Aquí en este caso, la diferencia de medias es la misma en ambos casos. Okay, pueden pausar el video y después les doy la respuesta. Okay, entonces en este caso, de nuevo, la respuesta es el de la derecha. ¿Por qué? Porque de nuevo le vamos a la fórmula. Si tengo una desviación, si mi diferencia media es exactamente la misma, lo que me va a determinar el tamaño del efecto es la desviación estándar. Si tengo una desviación estándar menor, quiere decir que mi denominador va a ser menor y ese tamaño de efecto va a ser mayor. Todos estos tamaños de efecto, tal vez se habrán preguntado, bueno, pero ¿qué defino yo como pequeño, medio, grande? Entonces ya se han propuesto valores de referencia que se pueden usar. La mayoría de la gente los usa, pero no quiere decir que haya que usarlos al pie de la letra. Entonces, para el D de Cohen se dice que existe un tamaño de efecto pequeño cuando es alrededor de 0.2, medio alrededor de 0.5, grande alrededor de 0.8 y ya pues muy grande pues mayor de 0.8. Para el coeficiente de correlación, acordémonos que este está entre menos 1 y 1, entonces esto es igual si es positivo o negativo. Entonces pequeño 0.1, medio 0.3 y grande 0.5, o menos 0.1, menos 0.3 y menos 0.5. ¿Okay? El COEN-D no está limitado, porque recuerden es prácticamente un Z. ¿Sí? Entonces puede ir de menos infinito a infinito.
El coeficiente de determinación, R cuadrado, recordemos está entre 0 y 1. Entonces, un tamaño de efecto pequeño es 0.01, medio 0.09 y grande 0.25. ¿Que estos de dónde salieron? Acordémonos que es el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación al cuadrado. Si elevamos 0.1 al cuadrado nos da 0.01. Si elevamos 0.3 al cuadrado nos da 0.09 y 0.5 al cuadrado nos da 0.25. Para el eta cuadrado están esos valores en la tabla y recordemos que les mencioné que el phi y la v de Cramer son similares al coeficiente de correlación, entonces se usan los mismos valores de 0.1, 0.3 y 0.5. Para las medias, entonces está esta tabla de resumen donde me da la hipótesis nula, aquí a la izquierda, el valor del estadístico de prueba, la hipótesis alterna y la región crítica. Entonces, por ejemplo, para una muestra, para una prueba T de una muestra, entonces nuestra desviación poblacional es desconocida, nuestro estadístico es el T y por lo general vamos a estar utilizando la hipótesis alterna bilateral o de dos colas. Entonces quiere decir que nuestra región crítica va a ser cuando nuestro estadístico sea menor que el negativo de nuestro T crítico o mayor que el T crítico. O de manera general, si nuestro estadístico es mayor que el valor absoluto de nuestro estadístico es mayor que el valor absoluto de nuestro valor crítico. Entonces aquí hay unas diferentes condiciones para los diferentes tests, las diferentes pruebas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video cuando ya veamos ejemplos de cada uno de estos tests, de estas pruebas. Y para el caso de las varianzas, entonces tenemos el caso de una varianza, que sería como la prueba de una varianza, y el caso de varianzas, que sería la prueba de dos varianzas. Entonces, de nuevo, para una varianza usamos el estadístico chi-square y ahí están las regiones críticas. Bueno, entonces el caso bilateral es cuando nuestro estadístico es menor o mayor que los dados valores críticos del chi-square. Y para la prueba de dos varianzas, recordemos, lo que hacemos es uso del estadístico F, que es la relación de varianzas, y entonces de nuevo aquí está nuestro caso bilateral con sus respectivas regiones críticas. ¿Okay? Entonces esto lo hacemos por medio de valores críticos. Vamos a ver que lo podemos hacer por medio de valores críticos, por medio de intervalos de confianza y por medio del valor P, recordando que se rechaza cuando el valor P es menor que el nivel de significancia alfa. Entonces esto ha sido una introducción de manera conceptual a las diferentes pruebas estadísticas que vamos a estar realizando, y en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cada una de estas pruebas.